Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en saludarlos. Muy agradecido de contar de nuevo con su visita al canal. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita para notificaciones. Agradezco a toda la gente que se ha suscrito hasta el momento, toda la gente que me sigue en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que está subiendo rápidamente. Ya esta semana alcanzamos los 300 suscriptores o seguidores en este caso. Así que nada, pues muchas gracias y bueno, trabajando para que este proyecto siga creciendo poco a poco. Les pido también encarecidamente a esas personas que si alguno llega a ver este video y no se ha suscrito al canal de YouTube, que lo haga. Eh, Todas las semanas yo dejo contenido y bueno, y pronto va a ser uno muy útil que va a ser en el álgebra. Pero nosotros tenemos que terminar primero con lo referente a la geometría euclidiana, ¿ya? Todo lo básico. Y nosotros habíamos dejado un desafío, que era el que tenemos acá, ¿ya? Tenemos acá un cuadrilátero, un romboide, ¿ya? ABCD. Tenemos a FC, que es congruente a FB, ¿ya? Aquí es S con S. Estos son congruentes. S con S, ¿ya? Ahora, ¿por qué concepto lo hice adrede? De que no se notara eh, que fueran congruentes o iguales. Lo hice adrede porque hay mucha gente que se guía por los dibujos y no. Lo que es importante son los datos. EF es paralelo a AD. EF es paralelo a AD. Y FB es perpendicular a AB. ¿Sabes eso? ¿Ya? Entonces aquí tenemos que encontrar todos los ángulos. Entonces acá nosotros vamos a hacer algunas conjeturas. Por ejemplo, gracias a esto de acá, FC y FB, nosotros sabemos que este, como es una altura, esto de acá también debería valer 90. Pero por ejemplo, acá nos están diciendo esto de acá. Entonces, como es congruente este lado con ese lado, estos dos tienen que ser iguales, sí o sí, ¿ya? Porque se forma un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener la solución. Ponemos acá 1 por FC congruente a FB va a implicar que FBC, el triángulo FBC es isósceles. ¿Ya? Eso es claro. Y como ya tenemos 90, entonces nosotros sabemos que la suma de estos dos tienen que ser restante, entonces, y son iguales. ¿Ya? Entonces aquí, por lo tanto, alfa es igual a beta, ¿ya? Y nosotros sabemos también que alfa más beta más 90 grados es igual a 180. ¿Ya? Entonces podemos dejar los dos como alfa. Alfa más alfa es igual a 180 menos 90. Entonces 2 alfa es igual a 90, disculpen. 90 grados. Entonces alfa es igual a 45. Que es lo mismo también que beta. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos dos ángulos, ¿ya? Ahora, acá nos dicen, en este segundo de acá, nos dicen que EF es paralelo a AD estos dos. Pero recuerda que esto es un paralelogramo. Por tanto, esto es paralelo con eso y esto es paralelo con eso. Por tanto, si este de acá es paralelo con ese, entonces también es con ese. ¿Ya? Entonces aquí implica que también es paralelo con CB. Y por las primeras reglas que nosotros teníamos de paralelismo, nosotros vamos a sacar que acá, que por ejemplo, que esta de acá es la transversal, nosotros la podemos extender.
¿ya? Esto se extiende para acá y esto se extiende para acá, ¿ya? Y esto para acá. Entonces, esta es la transversal, FB es transversal de las paralelas EF y CB, ¿ya? Eso es lo importante de irse dando cuenta, ¿ya? Entonces, como nosotros ya sabemos que esas son paralelas, ¿qué se forma acá? Ese ángulo con ese ángulo van a ser estrictamente iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque son alternos internos, ¿ya? Por ser alternos internos. Entonces, W es igual a beta y eso es igual a 45 grados, ¿ya? Ahí tenemos otro más. De nada era necesario, al final el dato clave era este. También por eso se da en un principio en ese orden. Bueno, y esto obviamente iba a ayudar mucho. ¿Ya? Y obviamente como este vale 45 y este 90, entonces luego Z va a también valer 45. ¿Ya? Y si se fijan, aquí los extremos, 90 más 45 son 135, va a valer lo mismo que este igual que este. Como era uno de las propiedades de los paralelogramos, ¿se acuerdan que los que eran opuestos tenían el mismo ángulo? ¿Ya? Entonces se cumple. Este 45, este 45, este 135, 135, si se suman da 360. Ya, y por último necesitamos saber gamma, ¿ya? Pero nosotros sabemos que por propiedad de los romboides, sabemos que el ángulo ABC, el ángulo ABC tiene que ser igual al ángulo congruente, como le quieran decir, al ángulo ABC, ¿ya? Tienen que ser iguales, ¿no? Este tiene que ser igual a ese y ese a ese, ¿ya? Para que se cumpla la regla de los 360 grados. Entonces, nosotros ya tendríamos este valor. Nosotros sabemos que ABC es beta más 90 grados. Y eso va a ser igual al ángulo ADC, que eso es gamma, ¿ya? Entonces, acá tenemos que es 45 más 90, eso va a ser igual a gamma. Entonces, 135 es el valor de gamma. Y ahí están los valores de todos los ángulos que se están pidiendo, ¿ya? Tenemos alfa 45, beta 45, gamma 45, no, 135 de golpe, z 45 y omega 45 también, ¿ya? Así que, no, pues, esto fue el desafío. Si fijan, no era muy difícil, era solamente saber las propiedades de algo que pasamos al principio incluso y resolver, ¿ya? Nada más que eso. Ahora lo que vamos a ver a continuación va a ser la circunferencia y el círculo. En realidad, ahí vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero vamos a ver la circunferencia, todas sus propiedades, todo lo que tiene que ver con ella, ya, para que después en la próxima clase hagamos ejercicios, ¿ya? Dejemos obviamente un desafío, veamos los poliedros y cosas por el estilo. Comenzamos entonces con la materia de la circunferencia. Ya vamos a ir viendo sus elementos y cosas por el estilo. Eso va a ser la clase de hoy. Entonces, definimos qué es la circunferencia. Es el conjunto infinito de puntos que equidistan de un punto de referencia llamado centro, ¿ya? Que es el que tenemos aquí, ¿ya? Esa es la definición de circunferencia. Ya vamos a ver lo que es círculo, ¿ya? Para que no se apuren, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver algunos elementos básicos, ¿ya? De los que se van a repetir de forma continua. Si seguimos la flecha nos vamos dando cuenta. De aquí, vamos acá y encontramos el centro. Dice, punto de referencia que equidista a la circunferencia, ¿ya? Desde aquí a cualquiera de los puntos tiene la misma distancia. Que básicamente es ver la definición, pero al revés.
Después tenemos aquí, digamos lo que está desde afuera, lo que está en negro. Vamos a sacar y encontramos la circunferencia, que es básicamente la definición, ¿ya? Todo lo que está en negro es la circunferencia. Después tenemos el radio. El radio parte, si se fijan, desde el centro a un punto y ahí ya lo podemos encontrar. El radio, entonces, es el segmento de recta que une el punto centro, ¿ya? Que es el que está acá, con un punto cualquiera de la circunferencia. O sea, desde el centro a cualquiera de los puntos que tenemos aquí en negro, ¿ya? Después tenemos esta de acá, ¿ya? Que se llama cuerda, ¿ya? Segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia, ¿ya? Puede ser aquí, o un trocito aquí, o un trocito allá. Da lo mismo. Acá lo importante es que no pase lo que va a pasar al siguiente, porque si no se nos forma en otro nombre, ¿ya? Que es el que tenemos acá. Si fijan, esto también es una cuerda, ¿ya? Pero tiene un nombre en especial, que se llama diámetro. Es la mayor cuerda, ¿ya? Es la cuerda más grande que se puede hacer. Une dos puntos de la circunferencia, ¿ya? Igual que las cuerdas, pero pasan por el centro, pasan por acá, ¿ya? O sea, hay infinitos diámetros entonces, y hay infinitas cuerdas, hay infinitos radios. Pero la diferencia entre la cuerda y el diámetro es que el diámetro une dos puntos, pero pasa por el centro, ¿ya? Entonces acá también podemos definir que un diámetro son dos radios, pues si se fijan, este era del centro a un punto. Si extiendo esto hacia el otro lado, van a ser dos radios y se va a transformar en un diámetro, ¿ven? Ahí tenemos una proporción. Y entonces definimos el perímetro, ya que es básicamente ya la circunferencia. ¿Cuánto vale la circunferencia? Entonces el perímetro de la circunferencia, que es así, normalmente, ahí, es 2pi por r, ¿ya? Acuérdense de lo que era pi, ¿ya? Para que, por si no se acuerdan, era la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, ¿ya? Esa era la definición estricta, ¿ya? Eso lo vimos nosotros en el capítulo que hablamos de los irracionales. ¿Se acuerdan que yo les presenté el número pi? Ya, acuérdense acá de no aparecer, y en la circunferencia esto va a aparecer a cada rato, nos van a dar resultados en pi. Lo más probable es que no lo traduzcamos como yo les he comentado, por ejemplo con el caso de las raíces. Es mejor dejarlo raíces que traspasarlo, porque va a ser más exacto. Lo mismo pasa con pi, ¿ya? Así que, como vimos acá, también es el pi por el diámetro, porque 2r es igual al diámetro, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Entonces ahora, bueno, ahí fueron algunos elementos básicos. Estos son los más básicos de los elementos, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver van a ser otros elementos más de la circunferencia, pero que son un poquito más complejos de entender, pero al mismo tiempo nos van a dar algunas características que van a servir para cuando uno quiera resolver ejercicios, ¿ya? Normalmente acá lo que tienen que ver es encontrar longitudes, encontrar semiarcos, encontrar ángulos. De repente se van a estar circunscritos en alguna otra figura geométrica. Por ejemplo, sacar área, sacar perímetro. De eso se va a tratar lo que tiene que ver con la circunferencia, ¿ya? Por el momento, obviamente. Ya después, cuando hay geometría analítica, cambia toda la cosa, porque incluso cambia la configuración de la definición, cambia analíticamente, ¿ya? Así que, bueno, esos de buenas a primeras, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los elementos de la circunferencia, los más avanzados, ¿ya? Para continuar con la materia, ¿ya? Vamos allá. Ya, vamos a continuar entonces ahora viendo los elementos de la circunferencia, ¿ya? Aquí hay varias definiciones que ver. Vamos a tener harto cuidado, ¿ya? Ojalá que sea ilustrativo, ojalá que se entienda la idea. Ya vamos a partir desde arriba hacia abajo. Acá tenemos una recta que pasa por acá arriba y corta a la circunferencia, que está en negro, en un solo punto, ¿ya? Y esta es llamada tangente. Esta recta que intersecta a la circunferencia en un punto llamado en un punto que es llamado punto de tangencia, es la que tenemos acá, ¿ya? La tangente es perpendicular al radio de tangencia, ¿ya? Esto de acá es perpendicular, por si acaso, ¿ya? Eso ya vamos a ver que es el radio de tangencia, ¿ya? Entonces corta entonces la tangente en un puro punto, ¿ya? Eso es importante acordarse, ¿ya?
Después dice, inscrito con tangente, ¿ya? Que es este ángulo que tenemos acá, el ángulo inscrito por tangente. Dice, ángulo formado por una cuerda y una tangente, ¿ya? Ya se acuerdan lo que era una cuerda, que era de un punto a este otro, ¿ya? Pero para que sea inscrito por tangente tiene que estar por dentro de la circunferencia, obviamente, y tener constituido su otro rayo a través de la tangente, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Acuérdense que era rayo, ¿ya? Ya vimos al principio. Ya, después tenemos el radio tangencia, ya que lo habíamos hecho alusión en la tangente. Dice, radio que parte desde la tangente y culmina en el centro, ¿ya? Parte de la tangente y culmina en el centro, ¿ya? Sería este que tenemos acá. Ya, después tenemos el ángulo del centro, que es este acá, el gamma, ¿ya? El ángulo del centro, entonces, es formado por dos radios de circunferencia, ¿ya? Si se fijan, desde aquí a acá y desde aquí a acá. Ahí tenemos dos radios de circunferencia y eso va a ser un ángulo del centro. Después tenemos un ángulo inscrito, ya que el que tenemos acá, el beta. ¿Ya? Dice, formado por dos cuerdas que parten de un mismo punto, ¿ya? Este también se supone que es un ángulo inscrito, pero como tiene otra característica más, se le llama ángulo del centro, una cosa parecida a lo que pasaba con el diámetro y el radio, ¿ya? Pero la diferencia va a ser de que este van a ser con respecto a radios y este con respecto a cuerdas, ¿ya? Obviamente las cuerdas y los radios no son lo mismo, ya lo tenemos claro. Ya, después tenemos la secante, ya que sería, por ejemplo, en esta que tiene en el segmento AB, que está aquí, que pasa por el segmento AB. ¿Ya? Dice que es recta que intersecta la circunferencia en dos puntos, ¿ya? Intersecta acá, en el punto A y en el punto B. Pero continúa. A diferencia de las cuerdas que empiezan en un punto A y terminan en el punto B, esta no, esta la atraviesa, ¿ya? Entonces esa es la primera diferencia que tenemos entre secante y tangente. Si es que yo corriera hacia abajo y pasara por dos puntos, aquí ya se transformaría en secante la tangente, ¿ya? Y si es que esta secante la extiendo y al final me atraviesa por un punto, de secante la forma en tangente, así es obviamente. Y después en este punto AB, aquí espero que esté bien marcado, ya en otro color, todo ese segmento que está allí, ya, de la A hasta el B, de la circunferencia, se le llama arco, ya, ese segmento es segmento que es comprendido entre dos puntos de la circunferencia, en este caso punto A y punto B, ya. Ahora, de repente vamos a encontrar ejercicios donde nos piden esto, nos dicen acá, nos hacen esto y nos dicen encuentre el segmento de arco, ¿ya? Y va a haber una fórmula. O nos dice encuentra el ángulo del arco, tanto, ¿ya? Cosas así, ¿ya? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya, así que estos serían los elementos de circunferencia ya más explicados, cada uno con lo que corresponde, ¿ya? Y muy importante es la tangente, muy importante es la secante, muy importante el arco, ¿ya? Lo otro obviamente también es importante, pero estos se van a ver muy frecuentemente, sobre todo en geometría analítica, estos dos, o cuando veamos trigonometría, ahí sí que vamos a llegar a abrir la cabeza, ¿ya? Así que bueno, esos son los elementos de la circunferencia, y ahora vamos a pasar a los elementos del círculo, ¿ya? Y vamos a aprender la diferencia entre circunferencia y círculo, que mucha gente cree que es lo mismo y no lo es, ¿ya? Vamos a ver entonces los elementos del círculo, ¿ya? Después vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Vamos a dejar el desafío y con eso vamos a culminar el capítulo, ¿ya? Sigamos allá. Ya, vamos a ver entonces los elementos del círculo, ¿ya? Obviamente hay una tremenda diferencia con la circunferencia y usualmente cuando me dicen esto es un círculo, de hecho siempre me acuerdo de aquello cuando en capítulos del Chavo, si es que alguien lo ha visto, cuando el profesor enseña acerca de geometría, dibuja una circunferencia, le pregunta a sus alumnos qué cosa es y les responde que es un círculo. Y claro, él asumía como que estaba bien y no lo es. Ya, aquí vamos a ver por qué. El círculo en la región interior es del plano limitado por la circunferencia.
la cual es la frontera entre la región exterior e interior, o viceversa. Esto de acá que está en negro es la circunferencia, el círculo es todo lo que está dentro, o sea, toda esa área que está adentro, eso es el círculo, ¿ya? Cuando ustedes le dibujan esto, eso es una circunferencia, pero si le dibujan esto, con todo achurado, todo demarcado, eso es un círculo, ¿ya? Esa es la tremenda diferencia, y por eso les comentaba, lo decían del ejemplo del chavo, porque le hacían eso, y les decían que era un círculo, y no lo es, ¿ya? Ojo con eso, es una pequeña gran diferencia, pero ya sabemos la diferencia entre, para la redundancia, entre circunferencia y círculo, ¿ya? La circunferencia entonces es parte del círculo y lo delimita. Después tenemos acá un segmento circular, el que tenemos acá, que es una parte del círculo limitada por una cuerda, que es la que tenemos ahí, ¿ya? Y un arco, que es el que tenemos afuera, ¿ya? Ese es un segmento circular. Y un sector circular, ¿ya? Es una parte del círculo limitada por dos radios y un arco. Tengo aquí, desde el centro obviamente, ¿ya? Ahí está el centro. Ahí tenemos un radio, otro radio y el arco, ¿ya? Es el sector circular y el segmento circular, no son lo mismo, ¿ya? Uno con cuerda, el otro con radios. Y acá también definimos lo que tiene que ver con el área de una circunferencia, porque obviamente tiene que relación con el círculo, que es básicamente encontrar el valor del círculo, ¿ya? Pero se le llama el área de la circunferencia, que es pi por r cuadrado. Ahora, ustedes miran de dónde salen estas cosas, es de la geometría analítica, ¿ya? No hay otra forma de verlo. Cuando nosotros lleguemos allí al cálculo, ¿ya? Y nosotros aprendamos integración por sustitución trigonométrica, allí va a haber voy a específicamente buscar el ejercicio en donde el resultado nos deje esto, para demostrarles de que estas fórmulas no vienen de cualquier lado, ¿ya? Están allí gracias al cálculo, al álgebra y la geometría analítica, ¿ya? Así que todavía nos falta mucho por hacer, ¿ya? Recién vamos a empezar con álgebra, ¿ya? Así que, bueno, por el momento nosotros debemos conformarnos que ese es el valor del área de una circunferencia, ¿ya? Así que ahora lo que vamos a hacer son tres ejercicios cortitos, rápidos, allí, que nos ilustren de qué se trata el asunto de la circunferencia. Ya, entonces vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Tiene que ver obviamente con la circunferencia. El primero de ellos, calcular el área de una circunferencia si el perímetro de la misma es 81 metros, ¿ya? No vamos a hacer la circunferencia porque no es necesario, la verdad, las cosas. Acá se usan dos fórmulas, una es la que es del perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r, y la otra del área de la circunferencia, que es pi por r cuadrado. Nosotros sabemos ya el valor del perímetro, ¿ya? El perímetro entonces de la circunferencia que nos están diciendo va a ser igual a 2pi por r, pero eso es 81 metros, ¿ya? Vamos a hacerlo con negro, nosotros lo acostumbramos con azul, ¿ya? Entonces ahora nosotros sabemos que 2pi por r es igual a 81 metros. Esto de acá es un número, pi es un número, ya, ojo, pi es un número, ya, acuérdense de eso. Porque hay mucha gente que piensa, no, hay que sacar el valor de pi, ¿no? No, pi es un número, por tanto acá la única incógnita es la r, ¿ya? Entonces acá lo multiplicamos por 1 dividido 2pi, ¿ya? Vamos a hacer como debería ser en todo momento cuando estemos haciendo ecuaciones, ya empezar a acostumbrarnos con respecto a la nomenclatura o cómo se hace de forma algebraica. Entonces nos quedaría 2pi por r por 1 dividido 2pi es igual a 81 metros por 1 dividido 2pi. Eso se va con eso, ¿ya? Entonces me queda r por 1, que es r es igual a 81 dividido 2pi metros. Eso es fácil. Ya, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, como ya vemos en radio, sacar el área, ¿ya? Entonces el área de una circunferencia va a ser igual a pi por r al cuadrado.
pi, ya sabemos que es pi, valga la redundancia, por r cuadrado, que sería 81 dividido 2pi metros. ¿Ya? Yo me tengo muchas ganas de estar multiplicando 81 por 81. Por tanto, ahora vamos a ver que pi es igual a hacer pi por, vamos a ver aquí que es 6561 dividido 4 pi, aquí es al cuadrado, ¿ya? Porque es el número que está al cuadrado, ¿ya? Pero tienen que tener cuidado con esas cosas. Se trabaja de esa manera, pero no significa que sea otra letra, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Y esto es m al cuadrado, ¿ya? Y el área tiene que ser en metros cuadrados. Entonces el área de circunferencia finalmente va a ser igual a 6561 dividido 4pi. ¿Por qué? Porque este se va con ese, metros cuadrados. ¿Ya? Eso, a ver, 4 por 3, 12. Ya hay 12 a 60, son 5, son como 500 y tantos metros cuadrados. ¿Ya? Así que, nada, pues de esto se trata el asunto de la circunferencia. No hay mucha más complejidad. A lo largo de la clase les he comentado que la profundización de esto requiere de otras materias como álgebra, como cálculo, como geometría analítica, trigonometría, etc. Y nosotros estamos en pañales. ¿Ya? Todavía estamos en lo básico, todavía la otra semana vamos a estar en lo básico. Era la aritmética y la geometría, como decía el chavo, aritmética o geometría. Y nada, de eso se trata, ¿ya? Aprender todo lo básico, todo lo sencillo, para después empezar a cosas más complejas, como lo va a hacer en 2 semanas más ya el asunto de la álgebra, ya que se va a empezar a complejizar, vamos a empezar a parametrizar, vamos a empezar a generalizar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Ya? Así que este es el primer ejercicio, bien sencillo. Ojo con esto, pi es un número, ¿ya? No es una letra, es un número, ¿ya? En estricto rigor, es una letra del alfabeto griego, pero para efectos prácticos de resolución es un número, ¿ya? Así que ojo con eso. Y así que ahora vamos a hacer el segundo ejercicio, que tiene que ver con ángulos que están inscritos dentro, o que están dentro de la circunferencia, y vamos a ver cómo podemos resolver el ejercicio. Así que vamos allá. Ya pasamos al ejercicio 2 entonces. Ya es bien sencillo. Dice, calcular la medida de los ángulos, ya que están acá, pedido si T es tangente, que la que tenemos acá, en D, ya, en ese punto, a la circunferencia. Nada más, no hay ningún otro dato. Bueno, y esto, que esto es 60 grados. ¿Ya? Con esto lo puedo construir perfectamente. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que como es tangente, este de acá, este es un radio tangencial. ¿Ya? Como es radio tangencial, esto vale 90 grados. ¿Ya? Y obviamente su homólogo también vale 90 grados. Entonces, gracias a los datos que nosotros tenemos, lo primero que podemos decir es que z más 60 va a ser igual a 90 grados. ¿Ya? Tiene que ser por fuerza, ya que nosotros lo hemos discutido ya hoy día. Se va a ser 90 menos 60 grados, entonces z va a ser igual a 30 grados. ¿Ya? Así de sencillo, así de rápido. ¿Ya? Eso es por los datos que nosotros tenemos y por la materia que nosotros pasamos en este capítulo. ¿Ya? Ahora lo segundo. Acá, si se fijan, tenemos este radio y este radio. ¿Ya? Como son dos radios, son iguales. ¿Ya? Y como son iguales, significa que este triángulo es isósceles. Y como es un triángulo isósceles, ¿ya? Y ponemos acá, decimos que el triángulo AOD es isósceles. Y como es isósceles, entonces Z va a ser igual a Y. ¿Ya? Z es igual a Y. Recuerden que los ángulos basales son iguales. Por lo tanto, los dos valen 30 grados. ¿Ya? Entonces ahora ya tenemos el valor de Y. Y por el primer teorema, ¿ya? Por el teorema 1, que nosotros vimos al principio, sabemos que es
X más Y más Z va a tener que ser igual a 180 grados. Vamos a dejar mejor. X más Y más Z. ¿Ya? ¿Tenemos el valor de X? No. ¿Tenemos el valor de Y? Sí, 30 grados. Y tenemos el valor de Z, sí, también es 30 grados. Y esto es igual a 180 grados. X más 60 va a ser igual a 180 grados. X va a ser igual a 180 grados menos 60 grados. Entonces X va a ser igual a 120 grados. ¿Ya? Y ahí tenemos el valor de los tres ángulos. ¿Ya? X valía 120, Y y Z valían 30 grados. ¿Ya? Básicamente con esto ya se nos ha simplificado harto las cosas. Ustedes tienen que siempre tomar en cuenta lo que tiene que ver con aquí, de hecho, se me pasó y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. ¿Ya? No en el arco, sino todo, ¿ya? Por si acaso. Siempre hay que tener en cuenta los detalles, ¿ya? Siempre hay que ver, usar lo que está allí a nuestro favor. Por ejemplo, eso, darme cuenta que al inicio se le estaba implícito, pero no otra gente se da cuenta, ¿ya? Así que es muy importante poner ojo en cada uno de los detalles, ¿ya? Y usarlo a nuestra conveniencia, como les comenté recién. ¿Ya? Entonces aquí está el valor, como les digo, es bien sencillo esto, ¿ya? Lo que pasa es que la complejidad del ejercicio como esto van más adelante, cuando ya uno hace sistemas de ecuación y cosas por el estilo, pero como les he comentado antes, eso es muy complejo para el nivel que nosotros tenemos, ¿ya? Así que por ahora los ejercicios van a ser de esta característica. Ya, así que ahora lo que vamos a ver, el tercer ejercicio es una diferencia entre áreas, ¿ya? Así que, nada, pues vamos a hacerlo de inmediato y con eso ya vamos a finalizar todo lo que tiene que ver con la circunferencia, para dejar un desafío, ¿ya? Para la próxima semana. Así que vamos allá. Ya, entonces ahora lo que se nos pide es calcular el área sombreada si OA, que es el que tenemos acá, es 30 centímetros y OB es 20 centímetros. ¿Ya? Es bien sencillo. Lo que tenemos que encontrar es el área de ambas circunferencias y sustraerla. ¿Ya? En este caso, esta circunferencia que tenemos acá, o este círculo, hay que restarle el círculo que tenemos adentro. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a buscar acá la solución. Entonces, nosotros lo que tenemos que encontrar es el área de la circunferencia de radio OA menos el área de la circunferencia radio OB, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y eso nos va a dar el área sombreada, ¿ya? Nada más que eso. Hacer esta pseudo rosquilla. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar por separado, ¿ya? Para encontrar el área de la circunferencia de radio OA va a ser igual a es pi por r cuadrado, ¿ya? Entonces pi por r cuadrado, ¿ya? Ahora el r en este caso es OA. OA es 30 centímetros, entonces va a ser pi por 30 centímetros al cuadrado. Entonces, el área de la circunferencia de radio OA va a ser igual a pi por 900 centímetros cuadrados. Entonces, finalmente, el área de la circunferencia de radio OA va a ser igual a 900 pi centímetros cuadrados. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a sacar de primera. Ahora necesitamos sacar el área de la circunferencia del radio OB. Lo mismo, pi por r cuadrado
Entonces esto va a ser igual a pi por 20 centímetros. Entonces el área de la circunferencia de ROB va a ser igual a pi por 400 centímetros cuadrados. ¿Ya? Acuérdense siempre la unidad de medida, no se olviden. Entonces el área de la circunferencia del radio OB va a ser igual a pi 400 por pi centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahí tenemos las dos cosas. Ya, entonces nosotros lo que tenemos que hallar acá es esto va a ser igual al área total. Al área, vamos a darle área achurada. Ya, ahora nosotros sabemos cuál es la área achurada, entonces hagamos acá. Entonces el área achurada va a ser igual a radio OA en la circunferencia de radio AA con la menos el área de la circunferencia de radio OB. ¿Ya? Entonces tengo acá en la circunferencia, el área de la circunferencia de radio OA, que es 900 pi centímetros cuadrados, menos el área de la circunferencia de radio OB, que es 400 pi por centímetros cuadrados. Esto funciona igual que el asunto de las raíces, ¿eh? que se pueden restar las coeficientes que están delante, pero siempre y cuando las partes de atrás sean iguales. Entonces el área achurada, que es lo que nos están pidiendo, va a ser igual a 500 pi por centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden multiplicar por 3, le da más 1500, un metro y tanto, metro y medio. Ya es necesario en todo caso. Siempre es más correcto dejarlo de esa manera. Ya, entonces de eso se trata este ejercicio, como les decía, no hay ninguna dificultad. Era saber el área, pero ingeniársela de cómo poder sacar los trozos. Es como básicamente cuando uno tiene una circunferencia y le saca un trocito. Nada más que eso. ¿Ya? No más que aquí fue el juego entre dos circunferencias. ¿Ya? Así que nada, pues esto es todo lo que tiene que ver con las circunferencias. Como les digo, profundizar más en el tema nos requiere de álgebra, de cálculo, de geometría analítica, y por el momento nosotros no sabemos. Recién vamos a empezar con álgebra de la semana siguiente a la siguiente, en 2 semanas más. Ya, obviamente ahora lo que nos queda es dejar un desafío, digamos, para la próxima semana, que va a tener relación con esto, pero en realidad va a ser son varios pasos, pero nada complejo, ¿ya? Así que nada, vamos allá. Ya, entonces los dejo con el desafío de esta semana, ¿ya? Que tiene esta estructura. Es bastante sencillo, la verdad, ¿ya? Con respecto a la materia que pasamos hoy día, un poquito de lo que hemos pasado antes, y tiene que ver con áreas y perímetros, nada más que eso. Tenemos todos los datos, tenemos el longitud de los lados, sabemos que acá que ABCD es un rectángulo, ¿ya? Tenemos el radio, ¿ya? Y lo que se nos pide calcular es el perímetro del rectángulo, ¿ya? Después tenemos el área del rectángulo, todo. Después me dicen el perímetro de una circunferencia, el área de los círculos, acuérdense que era círculo, se refiere a todo lo que está dentro, ¿ya? Achurado, o sea, no achurado acá en este caso que está vacío, pero un círculo. Y por último, el área achurada, y ahí usted tiene que ingeniársela para poder sacar el valor de todo lo que está afuera, ¿ya? Así que nada, pues de esto se trata el desafío. Va a ser harto cálculo, pero concepto bien sencillo, la verdad, así que no tiene mucha complejidad. Ya, ahí les dejo para que lo puedan mirar, obsérvenlo, ahí está la figura, y nada, espero que sea sencillo, ya, a posteriori después de poder realizar este ejercicio. Ya, así que, pues esto es todo lo que tiene que ver con circunferencia, ya no necesita más profundización que esto, ya, por el momento, como les he comentado antes, los dejo invitados para el próximo capítulo, donde hablaremos de los poliedros, ya, que es como los polígonos, pero de forma tridimensional,
Y también vamos a ver fórmulas y cosas por el estilo, pero no vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Porque sería continuar con esto mismo. Entonces, en realidad, de hacerlo a 2 dimensiones o 3 dimensiones no tiene mucha diferencia si es que no se ve analíticamente, con geometría analítica. ¿Ya? Así que por el momento solamente les voy a mostrar de qué se tratan, algunos ejemplos, algunos sistemas, cosas por el estilo, retículos y cosas por el estilo. Vamos a ver el área, el volumen de las figuras geométricas que son en 3 dimensiones, o nombrar, etcétera. Y con eso vamos a finalizar, como les digo, sin profundizar más allá de los poliedros, todo lo que es referente con la geometría básica, ¿ya? Con esto ya podemos dar cierre a todo ese capítulo, a todo lo que tiene que ver con este aspecto, para ya de la semana siguiente a la siguiente empezar con álgebra, ¿ya? Que nos va a tener detenido mucho tiempo, hay mucha materia que revisar allí, ¿ya? En que vamos a empezar de lo más básico a cómo sumar dos elementos algebraicos hasta cosas más complejas como funciones y bueno, y todas las funciones per se, que por ejemplo está la inversa de las potencias, esa es la función exponencial, o bien la función logarítmica, cosas por el estilo, ¿ya? Es un poco más compleja, sistemas de ecuaciones, sistemas de plano cartesiano, etcétera, etcétera. Vamos a sacar pendiente, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que nada. Lo dejo invitado entonces a un nuevo capítulo. Ya esto fue el desafío. Nos vuelvo a ir a mostrar para que le saquen un pantallazo o algo por el estilo. Obviamente el link va a estar en la descripción. También a mis redes sociales. Ya muy agradecido a toda la gente que llegó hasta acá en el video. Espero que haya sido de su gusto. Suscríbanse si no lo han hecho. Por favor, compártanlo con sus amistades si les sirve. Es muy importante que aumente la cantidad de visitas, la cantidad de likes, la cantidad de suscriptores. Muchas gracias a las 300 personas que ya me siguen en Facebook. Espero seguir subiendo a las otras también en las otras plataformas. Así que nada, muchas gracias por todo y como siempre que tengan un muy buen fin de semana y sigan.